atención que el presidente le dice a todos estos uribistas y a toda Colombia que no se va a hacer reelegir porque no es amante del poder. Pues resulta que el expresidente Álvaro Uribe, que faltó a la Constitución del 91, se hizo reelegir 2 veces, quería un tercer periodo, llevó la parapolítica a todo el Congreso y no solamente eso, este señor también cogió y puso presidente a su antojo donde nunca le importó el país y faltó a la Constitución fue él. ¿Con qué moral le dice a los colombianos que está el presidente Gustavo Petro queriéndose leer cuando él fue el que hizo las leyes? El presidente Gustavo Petro busca una constituyente para que lo que es la fiscalía y la procuraduría, que no sirve para nada, que esto deberían de quitarlo, la procuraduría no debería ir más, y esto es para que la gente coja y elija el fiscal, el pueblo, no el presidente. Donde Miguel Uribe tiene un papá, al parecer, por corrupción. Toda esta gente es corrupta. Y entonces, ¿qué vienen a hablar? La boca y calla el uribismo alrededor de los fantasmas que ellos han creado, diciendo que lo que quiere Gustavo Petro es reelegirse. Y sale el presidente Gustavo Petro diciendo, no tengo intención de reelegirme y no voy a impulsar una constituyente en ese sentido. Ahora, llama la atención que quienes salen a criticarlo a raíz de una asamblea nacional constituyente para perpetuarse en el poder, sean aquellas personas, aquellos personajes, pues que se perpetuaron en el poder. Ya sea en cuerpo propio, sí cambió la constitución para reelegirse, para perpetuarse, y que por fortuna la Corte Constitucional los frenó, los paró en seco, fueron ellos. Fue Uribe que cambió la constitución en ese sentido. Fue Uribe incluso el mismo que llevó la parapolítica al Congreso, parapolítica que le permitió cambiar la constitución teniendo mayorías, y que es lo que ahora el presidente Gustavo Petro dice, hay que sacar, hay que de todo esto, hay que limpiar la institucionalidad de los poderes mafiosos que la han tenido cooptada y dominado durante años. Uribe fue el que irrespetó la Constitución del 91, la pisoteó, hizo lo que quiso. Pero lo que no saben los colombianos, muchos que me ven, es que el presidente Gustavo Petro hizo la Constitución del 91. Por eso él tiene la moral de decir que hay que cambiarla, porque resulta que esa Constitución ya quedó obsoleta varias partes, no toda porque es buenísima. Pero sí, la elección de lo que es fiscal se debe elegir independientemente, la Procuraduría se debe quitar, no sirve para nada. Para prolongar el periodo presidencial y perpetuarse. Es que a mí me parece que de verdad son cínicos, son descarados, porque ellos no tienen autoridad moral para hablar de eso cuando ellos fueron los que impulsaron una modificación a la Constitución en ese sentido. No quieren convocarla con los mecanismos constitucionales porque no tienen las mayorías ni el tiempo. Pues la Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo constitucional, nuestra Constitución política establece ese mecanismo. Lo establece. ¿Qué cosa se puede olvidar? Que Iván Duque, gran parte de su gobierno se gestó en un estado similar, ¿no? Recordemos que hubo, a raíz de la pandemia, hubo un poder prácticamente exclusivo para Iván Duque para que hiciera lo que quiso. Ellos fueron, Álvaro Uribe, y respetó la Constitución. ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde está la braveza cuando ellos sí hicieron una constituyente? Cuando ellos sí querían cambiar la Constitución y lo hizo con la parapolítica para hacerse reelegir 2 veces. Y no por decisión del presidente. Es porque esa es la realidad de hoy de nuestro sistema. La estructura interna del sistema ha llevado a que fracase. Se han quebrado 100 EPS de las 126 y solo quedan 5 que cumplen los requisitos y que han pedido, la mayoría, participar en ser gestoras. Así que el proyecto de ley lo único que trata es de una transición equilibrada y ordenada hacia los objetivos propuestos, que propuso el gobierno. Estos temas no tienen nada que ver con una Asamblea Nacional Constituyente. Si se convocara mañana, sería apenas para corregir los errores de los sistemas actuales y contrarrestar la crisis que venga. Mi propuesta de constituyente no es para las reformas actuales. Dice el presidente, no he hablado de una constituyente para cambiar la Constitución del 91. Recordemos que la constituyente puede ser en 2 vías: una reforma total de la Constitución o una reforma parcial de la Constitución. Si propusieron una constituyente para salvar a Uribe de la justicia, no hubo escándalo, no hubo histeria, no hubo absolutamente nada. Dice el presidente, lo que tenemos que examinar es que del texto de la Constitución del 91 no se ha desarrollado, como por ejemplo la priorización de gasto en la educación de todos los colombianos. Eso no se ha hablado y está en la Constitución. Como la facilidad para hacer la reforma agraria. La Constitución habla sobre el tema de las tierras, principalmente no para que queden en manos de los terratenientes, sino en manos del pueblo. Eso no se ha aplicado, a pesar de que está en la Constitución. Lo fundamental está en lo que en los últimos 30 años los poderes constituidos no han podido desarrollar. Ese tema tiene que... Presten atención, Paloma Valencia fue la primera que dijo que había que hacer una constituyente con Álvaro Uribe Vélez. Querían salvarlo, pero no era para el pueblo. El presidente lo que dice es que ya la Constitución no es la misma porque ha avanzado. Ahora, lo que hicieron con la paz, ¿no vio que ellos quitaron toda la ayuda y se robaron al parecer la plata? Pues resulta que eso es lo que quiere el presidente, que no puedan hacer nada. ¿Qué significa? Que se tiene que renovar todo. Que requiere atención urgente. En primer lugar, es crucial implementar de manera efectiva el acuerdo de paz de 2016, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Se robaron los recursos de la paz y la Fiscalía de Barbosa nada investigó. Aspectos fundamentales como la reforma agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse con premura. Además, proponemos complementar el acuerdo para hacer frente a los desafíos actuales de violencia en los territorios. En segundo lugar, es esencial garantizar en corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan la salud, pensión y acceso al agua, lo mínimo, ¿no? En tercer lugar, se requiere una reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías y de no repetición. La verdad, como el eje de justicia, sin verdad no hay perdón ni reconciliación. Digamos que, de acuerdo con este punto también, la verdad no apareció hasta el momento y la JEP se quedó corta, porque se han fragmentado los procesos investigativos en diferentes tribunales, generando una verdad incompleta, que nunca más se patrocina un fiscal general que use la entidad como plataforma política contra un gobierno en ejercicio. Entonces, una discusión que se podría dar alrededor de la Constitución, que creo que sí tiene que ser un cambio en la Constitución, porque ya después de 30 años, poco más de 30 años de la Constitución del 91, quedó claro que no sirvió esta forma de elección de fiscal general, que no sirve cómo se elige fiscal general, y que el fiscal general, lamentablemente, por lo menos los últimos, veremos la nueva fiscal, ha servido como una herramienta política de los intereses que le convengan a ese fiscal de turno. Y por eso es importante cambiar esta Constitución, parte de ella. Proponemos el reordenamiento territorial donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado. Ustedes cuando ven acá el ordenamiento territorial, cuando se fortalezca la autonomía local, es tratar de sacar los poderes mafiosos. Aquí está, me parece que toca un más, pero ahí está. Quinto lugar, también me interesa el cambio climático, tema que no se tocó en la Constitución de 91 por el contexto en el que se vivía en ese momento. Y por último, que eso es real, el cambio climático no aparece en la Constitución,
Y por último, instamos a establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia, la reconciliación, que se habla de la paz, la Constitución habla de paz, nunca se ha logrado, y cuando se logra aparecen opositores en el Congreso. Todos esos objetivos pueden alcanzarse dentro de nuestro marco constitucional utilizando los mecanismos de participación existentes. Entonces, sí, es muy cierto. Petro debería cambiar esa parte donde elijan fiscal los presidentes. No, muchos de ustedes que me ven quieren que esto no vuelva a elegirse así. Pues el innombrable no quiere porque quiere elegir nuevamente fiscal porque quiere llegar al poder con mentiras. Y la gente verá a ustedes si se han lavado la cabeza porque realmente la Constitución ya pues le quedó muy pequeña. Porque los poderes constituidos no han hecho estas reformas que tienen que ver con la paz, porque afectan el sistema político y no cambian. Porque la manera de gobernar después de expedir la Constitución del 91 fue la manera de gobernar paramilitar. Porque la Constitución del 91 nunca se aplicó, sino que se aplicó de facto un régimen construido en una alianza entre el poder político, sectores del Estado y dejó 200.000 colombianos sin vida. ¿Es real o no es real? Sí, es real. ¿No existió la parapolítica? La parapolítica fue un hecho real en nuestro país. ¿No existió, no fue esa parapolítica la que permitió la reelección de Uribe? Sí. ¿No está Mancuso diciendo hubo una convivencia entre los paramilitares y el Estado? Sí. ¿No están los poderes lamentablemente regionales todavía cooptados por el paramilitarismo y otras estructuras ilegales? Sí. Entonces, hay un poder mafioso dentro del Estado. Acabo de afirmar que lo que hubo después de la Constitución del 91 fue una especie de alianza para aplicar en favor de intereses criminales. ¿Cuál es la prueba de eso? La pregunta sobra. Al día de hoy, lo dije en el momento que hicimos los debates en los que se discutía si era cierto o no, hay confesiones por miles. Hay 17.000 procesos contra terceros en la justicia ordinaria, derivados de confesiones de los actores del conflicto que no se han movido un centímetro. Hoy, las confesiones de los actores de la guerra de las últimas décadas ante la justicia, lo que demuestran es que después de la Constitución del 91, en lugar de construir el Estado Social de Derecho que proponía, se construyó un régimen mafioso. O sea que miren cómo apunta que la Constituyente es a reformar y sacar de la institucionalidad, entre otras cosas, pues a estos poderes mafiosos. Presidente, pero si eso fuera cierto, no es culpa de la Constitución, le dice. Y él dice, la Constitución no tiene la culpa. Ella no dijo, no me aplique. Es culpa del régimen político. Una vez aprobada la Constitución del 91, lo que vino fue un régimen y las instituciones que se crearon en ese régimen político mafioso, si me permiten agregar a mí. El Congreso de la República y la Corte Suprema, en uno de los actos más valerosos de la justicia, mostró la infiltración de todas las mafias en la hechura de las leyes después de la Constitución del 91. El cartel de la toga mostró cómo esos poderes mafiosos se apropiaron de varias secciones del Poder Judicial y de la Fiscalía. Pero, presidente, ahí tienen ustedes todos los colombianos. La realidad es esa. El mundo evolucionó, la gente cambió y el uribismo lastimosamente tiene muchísimo poder y por eso todo se ha corrompido. Se ha corrompido la fiscalía, la procuraduría, los entes gubernamentales, Congreso, no les importa el pueblo colombiano, los intereses de ellos, los bolsillos de ellos, nada más. Precisamente porque no la aplicaron. Y un proceso constituyente no es cambiar la Constitución del 91. Un proceso constituyente puede reformar la Constitución o puede agregar los aspectos que la Constitución en su momento no pudo ver por la época en la que se hizo. Yo creo que, ejemplo, reelección fiscal, ejemplo, figura de la procuraduría. Y hay otras cosas que la Constitución no tocó y se pueden agregar. Creo que eso se puede hacer. Dice el presidente, después de la Constitución del 91, un régimen de facto, no un régimen constitucional, gobernó el país. ¿Qué quiere decir un régimen de facto? Un régimen incluso mafioso. Gobernó el país y aún lo gobierna en varias regiones desde una perspectiva paramilitar. Lo que ha sucedido con la Constitución, termino con esta respuesta, claro, con sectores institucionales que han dado peleas, como la que usted mencionó contra la parapolítica, es que no se aplica. Ahora, uno de esos efectos, o uno de los efectos que ha sucedido es que yo gane las elecciones, que incluso un sector de la votación de Rodolfo Hernández y la mía votaron por cambiar el país, no por conservar lo que hay. No votaron contra la Constitución del 91, pero votaron para cambiar el régimen de facto que había o que hay. Y la Constitución del 91 dice que el voto es mandatario. El voto tiene la capacidad de dar una orden. La orden que se ha dado en Colombia es el cambio. El cambio es el objetivo que el candidato ganador propuso. Más democracia, más paz, más justicia. Entonces, ahí está, dice el presidente en una última pregunta que los poderes constituidos incluso tratan de evitar que se exprese el constituyente primario, es el pueblo, porque son incoherentes con la Constitución del 91, por una razón específica. Están fuertemente penetrados por el régimen de corrupción. Al final, el propio presidente dice, como a ir a esa pregunta, esta asamblea constituyente podría terminar reviendo la reelección en favor suyo. El presidente deja claro, no estoy buscando una reelección presidencial, no tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Entonces, le calla la boca al uribismo, pone nervioso, muy nervioso al uribismo, ¿no? Que entre otras cosas. Por eso presten atención todos los colombianos. Claro que sí, es necesario que la fiscalía no vuelva a depender de ningún gobierno. Y eso es importante. Y el que le faltó al respeto a la Constitución fue Álvaro Uribe Vélez, que se hizo reelegir 2 periodos. Lo hizo Juan Manuel Santos y lo quería hacer con Duque, pero menos mal que no se permitió. Así que gravísimo. ¿Cómo engañó este innombrable a todos los colombianos? Permeabilizó toda la parapolítica. Ellos han buscado, el uribismo ha buscado eso durante años, lo logró en algún momento, pero la hipocresía, dijo Alejandro Ocampo, la hipocresía de Duque cuando él proponía la constituyente era una oportunidad. Hoy es una amenaza. Así son todos en el uribismo. Mire, gran oportunidad, dijo para allá en el 19, Duque, gran oportunidad para liderar la reforma a la justicia a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En Colombia la justicia no se puede desprestigiar y debemos superar la crisis a través de una alternativa. Reitero, ellos lo estaban haciendo para tratar de salvar a Uribe de sus procesos, ¿no? Tratar de salvar a Uribe de todos sus constituyente. Al final, el presidente también respondió a Vargas Lleras diciendo, quien votó por la reelección fue usted, Germán, no yo, porque mire, a Petro nunca le importó el Estado de Derecho y ayer nos notificó su propósito de perpetuarse en el poder. Dijo el presidente, el que votó por la reelección, Germán, fue usted, no yo. Usted estuvo 16 años en los gobiernos de Uribe y Santos, no yo. Hay adictos al poder, yo no lo soy. El proceso constituyente está previsto en el Estado Social de Derecho, es su base. La Constitución del 91 dice que el pueblo es la fuente de toda soberanía.
Y es que el pueblo debe exigir que la fiscalía sea independiente. Eso es real, porque resulta que los tiempos ya han cambiado, que la procuraduría, eso para qué un gasto de plata no se necesita. Muchas cosas se deben de cambiar, porque como Gustavo Petro lo dice, él escribió la Constitución del 91. Si él la escribió, pues sabe muchísimo qué se debe hacer actualmente, porque como él dice, los tiempos son modernos y no se puede permitir que los gobiernos acaben la paz en Colombia cuando ya el país está cansado. Es que ya esto es cansón. Y ahí tenemos el hermano de Álvaro Uribe que lo protegen, al parecer, la fiscalía. Y mire lo que pasó con la niñez política. También la cogieron y la ayudaron. ¿Qué piensan ustedes?